enorme eco mediático a un raquítico aporte de pruebas. Ha hablado Aldama y vuelve a insistir en lo que ya contó en 2024, que él le pagó un bajo a Ábalos. Ninguna prueba aportada. Que da dinero al Partido Socialista. Ese dinero va engordando en cada comparecencia que hace Aldama. Empezó por 400.000, 2 millones la semana pasada, 4 millones anoche. Todo esto sigue engordando, pero cuando se le pregunta, ¿pruebas? ¿Pruebas? ¿Hay algún tipo de mensaje, cruce, relación epistolar entre los implicados que demuestren que el presidente del gobierno lo sabía? Pues a ver, Ketty, yo pruebas no tengo. Quiero decir, es que lo de las pruebas es lo de siempre. Pruebas no tengo, pruebas es lo de siempre. La pregunta empieza a ser, si Aldama no está aportando pruebas, ¿qué hace Aldama en libertad? Porque su libertad estaba condicionada a esto, a cooperación con la justicia. Y hoy la pregunta empieza a ser, Aldama, Carla Cuña, sigue sin presentar pruebas y sigue engordando un relato en el que papeles sigue sin haber. 2 entrevistas de hora y media cada una en 2 formatos diferentes, en un podcast y en un programa de televisión, en las que apuntó a fraude electoral, a financiación ilegal, a entregas en efectivo de hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo, que el presidente del gobierno sabía todo, que también estaba metido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero pruebas, lo que se dice pruebas fehacientes, no aportó ninguna. Yo intuyo, por lo que ellos me decían y por lo que escuchaba, que en torno al 1,5 millones, más o menos, o casi 2 millones de euros, es lo que han podido entregar al partido, ¿vale? Es lo que yo intuyo y creo. Intuyo. Este es el nivel de la acusación y esta la aportación de pruebas. Intuyo. Insisto, el enorme eco mediático y el raquítico sustanciar pruebas. Hoy vamos a leer esto después de que haya hablado Aldama. Voy a volver contigo enseguida, Carla, pero el hombre que teóricamente traía las pruebas, el hombre que iba a destaparlo todo, hoy comparece en medios de comunicación. Otra vez, ya van 3 en la última semana y va engordando lo que va diciendo, pero las pruebas no engordan. Hoy hay una pregunta, la pregunta es esta. ¿Por qué sigue Aldama en libertad si la aportación de pruebas ahora mismo es esta? La de yo pruebas no tengo. Yo intuyo, yo sé. Hoy esta es la lectura penal y luego está la lectura política, porque el Partido Popular está haciendo de esta la prueba de cargo para que caiga el gobierno. Y hoy Feijóo frente a Feijóo. Feijóo hablando del PSOE frente a Feijóo hablando de la Gürtel. Vean las 2 formas de mirar la misma realidad. Primero, esta de informe policial. Con la Gürtel era un informe policial. Con esta, el informe de la UCO tumba al gobierno. Escuchen lo que decía Feijóo cuando aquellos informes policiales señalaban al gobierno, sí, al suyo. En un Estado de Derecho, los juicios tienen que hacerse con la tranquilidad y la independencia judicial y acatar todas y cada una de las resoluciones una vez que éstas sean firmes. Un informe policial no es una decisión judicial. Un informe policial no es una decisión judicial. El informe de la UCO es el que está justificando ahora la petición de dimisiones y disolución de cortes. Pero es que se decía más, hay que esperar al juicio, lo contrario son prejuicios. Cuando se trata de justicia, los políticos debemos de hablar poco y debemos de atenernos a todas las decisiones judiciales. Una cosa es un juicio y otra cosa es un prejuicio. Y los prejuicios y los juicios es lo contrario. Y guinda todo esto, responsabilidades. Responsabilidades cuando un secretario general se sienta en un banquillo, secretario de organización se sienta en un banquillo. Y aquí sí, coherencia, debe dimitir su responsable, pero olvido. Se sienta en el banquillo de la Gürtel el que fue secretario de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo, ese hombre que ayer comparecía y hoy ha vuelto a hacerlo en la Gürtel. Esto es lo que decía Feijóo del Partido Popular en Galicia, su Partido Popular, en el año 2009, olvidando que Crespo se sienta en el banquillo hoy.
cuando hay un problema en el Partido Popular en una comunidad autónoma, ha de ser el dirigente del Partido Popular en esa comunidad autónoma el que adopte las decisiones. Si mañana hubiere un problema en el Partido Popular de Galicia, el responsable sería yo. Y el que tendría que adoptar las decisiones ejemplarizantes sería yo. Esta es hoy la crónica de un día que tiene como gran titular y dice dos cosas más. Dice, primero, que el dinero que entregó, todavía más que la semana pasada. La semana pasada dijo 2 millones de euros. Anoche, 4 millones. Esto sigue creciendo. A la UCO le dijo 450.000. Y lo segundo, que destapaba un bajo que le había entregado a Ábalos. El mismo bajo que destapó el 20 de diciembre de 2024. La bola es enorme. El eco mediático todavía mayor. Pero las pruebas, Carla Cuña, son muy escasitas, por no decir ningunas. Yo pruebas no tengo. En teoría ha presentado un escrito al Tribunal Supremo al que hemos tenido acceso alegando que pagó 20.000 euros en efectivo para pagar el bajo de José Luis Ábalos, pero para acreditarlo solo pone en ese recurso un intercambio de mensajes con la secretaria de José Luis Ábalos diciendo que había intercedido en ese contrato de compraventa. Sabemos que la defensa de José Luis Ábalos va a presentar a lo largo del día de hoy un escrito impugnando toda esta alegación y explicando cómo fue esa compraventa del bajo, pero como decías, ha dado 2 entrevistas recientemente en 2 medios de comunicación de hora y media cada una, hablando de financiación ilegal del Partido Socialista, de fraude electoral, de entregas en efectivo de hasta 4 millones de euros, pero pruebas, lo que se dice pruebas fehacientes, ninguna. Yo intuyo, por lo que ellos me decían y por lo que escuchaba, que en torno al 1,5 millones, más o menos, o casi 2 millones de euros, es lo que han podido entregar al partido, ¿vale? Es lo que yo intuyo y creo. Es lo que yo intuyo y creo. Este es un hombre que está en libertad porque iba a cooperar y porque iba a entregar documentación. En libertad sigue. La documentación sigue faltando. Tiene una enorme alaraca mediática. Es la apertura de toda la derecha mediática. Pero pruebas ninguna. Hoy hemos preguntado a José Luis Ábalos. Ha hablado con nosotros. Dice esto. Lo publicaron como exclusiva el 20 de diciembre del 2024. El informe de la UCO de marzo de 2025 reproducía esa imagen del español más de 3 meses después, lo cual evidenció que había sido una filtración de la investigación. Y yo, a consecuencia de ello, presenté toda la documentación aclaratoria en abril del 2025 al juez. Luego lo tiene todo el juez. Y ahora, 10 meses después, Aldama lanza este bombazo. El bombazo que ya había lanzado yo aquí. Digo que hacemos pocos ejercicios de fe. No ponemos la mano en el fuego por ningún partido político, pero tampoco por ningún corrupto, porque Aldama está acusado en la causa de hidrocarburos y pruebas de momento no tenemos ninguna. Esta cuestión el Ejecutivo y se está preguntando al Ejecutivo por esto en el Consejo de Ministros. Óscar Puente está planteando esto. Si este cantamañanas dice puede seguir suelto. Dice, es un escarnio que este cantamañanas esté suelto mientras se le acusa de gravísimos delitos sin que hasta la fecha se conozca aportación suya que haya contribuido al más mínimo avance de la causa. Y esta es la cuestión que hoy se está planteando. La cuestión que se le está planteando al gobierno y que el gobierno está planteando de vuelta es, oiga, si tiene pruebas, apórtesla. Si no, lo que está haciendo es una caja de resonancia mediática estupenda, enorme eco, pero muy poquita sustancia. Cañedo, esto es lo que se está planteando al Consejo de Ministros ahora mismo, ¿no? Sí, le han preguntado a la ministra portavoz su opinión sobre esas palabras anoche de Víctor de Aldama, sobre esa supuesta financiación ilegal y sobre lo que aseguró él, que Sánchez era conocedor de todo. La respuesta de la ministra portavoz, Javier, ha sido muy contundente. Dice Pilar Alegría que ella por las noches no ve ficción. Con atracción de otras cosas. Este señor no tiene pruebas, lo ha dicho él, y además tiene intuición. Y no tiene el pelo cano. Tiene el pelo escaso. Pero incluso sin tener el pelo cano, no tiene ni pruebas y además tiene intuiciones. Y sin embargo, este señor fue puesto en libertad.
¿Bajo qué título, digamos? Cooperación judicial. Y judicialmente está cooperando poco, que se sepa. Lo que sí está cooperando es mediáticamente. A ver si va a resultar que en algunos casos lo mediático y lo judicial se dan la mano. Sí, yo no sé si tiene que estar o no en prisión, porque eso depende del procedimiento que ha abierto, Sí, porque esta es la pregunta, que ha abierto el juez, sigue en libertad, y por qué probablemente sigue en no tiene la misma vara de medir con respecto al señor Cerdán. Eso parece evidente. Pero yo creo que en este momento habría que exigir una cierta responsabilidad a los medios de comunicación, porque en este mundo que hay una industria paralela de la corrupción, que gente que vive de la corrupción presentando querellas y presentando demandas que son absolutamente falsas, es decir, yo creo que los periodistas tenemos que ser muy responsables a quién le damos el micrófono, y utilizar un medio de comunicación para decir cosas que no están acreditadas, creo que eso no es periodismo, es otra cosa distinta. Acaba de plantear a Pablo. A ver, es que lo has resumido muy bien, Javier. En una causa judicial, las pruebas que existen en este momento son contra él, no las que él dice que existen contra los demás. Y a los hechos nos debemos atener efectivamente los periodistas. Las pruebas que existen son contra él en la trama de hidrocarburos y no las que él dice que tiene contra otros. Nos ceñimos a eso y nos preguntamos si este señor está en la calle porque tenía pruebas contra esos otros, ¿dónde están esas pruebas que el fiscal lo ha dejado vivito y coleando acompañado por un señor nazi de Desocupa? Digo que acaba de hablar Alegría, escúchala, Pablo, os pido lectura. Acaba de decir esto. Yo por las noches... Me preguntaba también sobre las palabras del señor Aldama. Pues aquí le tengo que reconocer que es que yo por las noches no veo ficción. Pablo. No, yo entiendo todas estas cosas, pero es verdad que el ministro Puente no tiene por qué conocer si este señor colabora o no con una investigación que lógicamente es reservada. Evidentemente, papeles, en una trama de corrupción, los papeles son siempre, lógicamente, nulos, por propia definición del delito. Lo que sí que es verdad es que cuando se hablan con eso que llamamos los periodistas fuentes cercanas a la investigación, de esta forma eufemística, lo que sí que es verdad es que esas fuentes te dicen que lo que él ha ido diciendo, poco a poco se ha ido cumpliendo. Y entonces, una colaboración no tiene por qué ser la colaboración, o toda colaboración con la justicia no consiste en entregar un papel u otro, sino en ir también orientando una investigación. Me tienes aquí a los dos diciendo que se ha cumplido. ¿Se ha cumplido? Vamos a ver, se ha cumplido. A los tres me tienes aquí diciendo que se ha cumplido. Pablo. Se cumplió Ábalos, se cumplió Coldo, pero que se ha cumplido. Pero eso no es conforme a lo que ha dicho Aldama, es conforme a las grabaciones de Coldo. El proceso en España está presidido por dos principios fundamentales. Presunción de inocencia, por supuesto. No, aparte de eso, el principio acusatorio y el principio contradictorio. Claro. Es absolutamente imprescindible, porque nuestro sistema es un sistema que, aunque no lo parezca, es bastante bueno. Sí. Procesalmente muy bueno, pero claro, cuando se andan vericuetos extraños o trochas silvestres para llegar a donde se quiera llevar, a pesar de los obstáculos que haya, probablemente no se esté cumpliendo con lo que dice el derecho español de cómo debe de ser un proceso justo. Yo no me voy a atrever a decir si se está cumpliendo o no cumpliendo una instrucción. Yo tengo dudas, no digo en términos correctos o no, creo tengo que dudas. No, yo tengo muchas preguntas. Que tiene, yo tengo dudas. Que tiene recursos, que hay muchos jueces que intervienen al final. Encantado. Y entonces hay que verlo al final. Como periodista tengo muchas preguntas. ¿Dónde están las pruebas? Es la primera. Y segundo, lo que se ha cumplido de Aldama es que efectivamente Coldo y Ábalos tienen muchísimos indicios y pruebas, pero estas pruebas se consiguieron con las grabaciones de Coldo. Bueno, en la investigación de Leopoldo Puente. Hoy tenemos esto, no son ilegales. Hoy tenemos esto.